Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la audiencia fijada en el legajo 88237/17, Blanco Gastón, sobre encubrimiento. Bueno, señor Blanco, el tribunal se encuentra integrado por el doctor Federico Sommer, que se encuentra en la localidad de San Martín de los Andes, por videoconferencia, por el doctor Varecio, que está acá a mi lado, yo que soy Alejandro Cabral. Por la Fiscalía se encuentra el doctor Agustín García y la doctora Zavala y su defensor, el doctor Berger. Vamos a tratar una impugnación efectuada por su defensor. Bueno, doctor Berger, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días al tribunal y a las partes. Efectivamente, vengo a ratificar en todos sus términos la impugnación deducida contra la decisión adoptada el día 6 de mayo pasado por el señor juez de garantías Lucas Giancarelli, en virtud de la cual rechazó un pedido de declaración de ilegalidad de la detención ordenada por el Ministerio. Perdón, ¿está mudo o no se escucha de acá? No, ahí está. Pero esto no tiene ¿Necesita que reitere la petición, doctor? Todo. Todo. Desde buenos días, desde buenos días. Bien. Manifestaba que vengo a ratificar la impugnación deducida contra la decisión adoptada por el señor juez de garantías, el doctor Lucas Giancarelli, ocurrido el 6 de mayo pasado, en virtud de la cual rechazó la declaración de legalidad de la detención sufrida por el señor Gastón Blanco, mi asistido, que fuera peticionada en la audiencia de formulación de cargos de dicha fecha. Voy a solicitar que el Tribunal de Impugnación se aboque al tratamiento de este recurso de conformidad con los artículos 233 siguientes y concordantes del digesto procesal, pero fundamentalmente teniendo en cuenta que se encuentran comprometidas, en este caso, se vio comprometida la libertad del señor Blanco durante el proceso, y entiendo que es un agravio de tal magnitud que necesariamente el Tribunal de Impugnación debe tratar la cuestión. Entendemos que esta decisión que se viene a cuestionar ha afectado las garantías del debido proceso legal, derecho de defensa en juicio, el principio de legalidad en lo que tiene que ver con las normas que regulan la potestad de la Fiscalía de privar de libertad a una persona, básicamente normas que están establecidas en los artículos 9 y 122 del ritual. En esta oportunidad, en la audiencia de formulación de cargos, al señor Blanco se le atribuyó que el día anterior había recibido, a sabiendas de su origen ilícito, una motocicleta que había sido robada, sustraída en el mes de abril. El señor Blanco llegó en calidad de detenido a esa audiencia y la Fiscalía, luego de formularle los cargos, no pidió ninguna medida de coerción. En dicha audiencia, este defensor cuestionó esa decisión y reitero, solicité se declare la ilegalidad de la detención por entender que esta potestad que el Código de Procedimiento le asigna a la Fiscalía no es una potestad ilimitada, no es discrecional, sino que se trata de una facultad reglada. Y las únicas dos, entiendo yo, circunstancias que habilitan a la Fiscalía a detener a una persona para formularle cargos es cuando se verifican los requisitos del artículo 122, es o cuando existe peligro de fuga o cuando hay peligro de entorpecimiento. En este caso, teniendo en consideración que la Fiscalía, luego de formulados los cargos, no le requirió al juez de garantía ninguna medida de coerción, está reconociendo que no existen peligros procesales, ni de fuga ni de entorpecimiento. Luego de que solicitara aclaraciones a la Fiscalía,
en cuanto a cuál era el motivo por el cual se detenía una persona que no tiene antecedentes penales en relación a un delito respecto al cual se puede aplicar un criterio de oportunidad o incluso una suspensión de juicio a prueba. El señor juez de garantía, luego de escuchar a la Fiscalía, resolvió que él no cree que sea ilegal la detención. Que si bien en este caso particular la detención es irrazonable, porque del juego de una interpretación armónica de las normas del Código de Procedimiento pareciera ser irrazonable, dice el juez de garantía, lo cierto que no es ilegal, sostuvo, que la Fiscalía está facultada para privar de la libertad a las personas, que es una facultad que está prevista en el Código de Procedimiento. ¿Cuáles fueron las explicaciones que dio la Fiscalía en relación a esta decisión de privar de libertad al señor Blanco, luego de que yo le solicitara las aclaraciones? Se me informó que la existencia o no de antecedentes no es una cuestión que pudieran esclarecer al momento de tomar la decisión de privar de la libertad a una persona, que con esto se tiende a respetar la garantía del plazo razonable y que es una garantía establecida a favor del imputado. Básicamente lo que se me hizo saber es que se lo estaba beneficiando al señor Blanco con una detención porque eso en definitiva lo iba a beneficiar. Y finalmente me dijo la Fiscalía que se trata de una decisión de política de persecución penal. Sentado más o menos las circunstancias que se ventilaron en esa audiencia, reitero, el juez rechazó mi petición de declaración de ilegalidad de la detención por las razones que acabo de dar, que él no creía que fuera ilegal, que la Fiscalía está facultada de detener y que si bien es irrazonable, en este caso concreto, téngase en cuenta una persona sin antecedentes en relación a un delito que incluso habilita una suspensión de juicio a prueba, con víctimas no identificadas, claramente es un delito contra la administración pública, con lo cual no hay una víctima concreta, se sostuvo, se resolvió que era irrazonable, pero no ilegal. Lo que este defensor le va a solicitar al tribunal es que se declare la ilegalidad, más allá de la irrazonabilidad de la detención, porque una decisión irrazonable es una decisión arbitraria, y una decisión arbitraria es una decisión ilegal. Acá claramente la Fiscalía se ha apartado de las pautas establecidas por el artículo 122, y son esas dos únicas circunstancias las que habilitarían a tomar una decisión como la que tomó la Fiscalía. Y en este caso esas circunstancias no se encuentran verificadas. Recordemos que debe regir como principio rector durante la tramitación de las investigaciones el de la libertad de los imputados, el artículo 9. Es por todas estas circunstancias que en primer lugar le voy a solicitar al Tribunal de Impugnación admita desde el plano formal la impugnación deducida y en segundo lugar declare la ilegalidad de la detención sufrida por el señor Blanco el día 5 de mayo pasado, que cesó luego de la formulación de cargos al día siguiente, esto es el día 6 de mayo. Muchas gracias. Muy bien. Doctor García. Gracias, señor presidente. Buen día a los jueces, señor defensor. Bueno, desde la Fiscalía vamos a solicitar a este Tribunal de Impugnación que se declare la inadmisibilidad formal de la impugnación deducida por la defensa, toda vez que no puede sortear nunca este tamiz de admisibilidad que fija el Código. Por tanto, en principio, como ustedes lo saben, en materia de impugnación rige el principio de taxatividad. No encontramos que la decisión se encuentre enmarcada en ninguna de las decisiones impugnables, que así lo establece el Código. Pero aparte, lo que es fundamental es el principio que surge de la última parte del artículo 227, que es la existencia del agravio de la decisión.
Y esta existencia del agravio o interés en recurrir tiene que ser una cuestión objetiva y no una mera disconformidad de la parte o el parecer subjetivo de la parte. Ese agravio tiene que ser actual. Y como ustedes ven, el señor Blanco está en libertad, es decir, no tiene actualidad el agravio por lo que se está aquí impugnando, más allá de la explicación que brinda esforzadamente la defensa. Por tal razón, o sea, no hay una cuestión que deba tratar este tribunal. Es decir, en definitiva lo que vamos a solicitar es eso, que se declare la inadmisibilidad formal del recurso. Pero si este tribunal entendiera que resulta admisible, que por las razones que ya brindamos entendemos que no es así, tampoco sobre el fondo es una cuestión que pueda ser discutida, en el sentido de que, con todo respeto, entendemos que el señor defensor por allí no menciona que esto fue una aprehensión en flagrancia, o sea que el señor Blanco fue aprehendido en flagrancia en un control policial que se quiso dar a la fuga a bordo de una motocicleta, lo que generó una persecución. Fue aprehendido a las 18:10 horas y en menos de 24 horas al señor Blanco se le formuló cargos. Es decir, incluso si lo tomamos, estábamos en término todavía, porque fue el otro día a las 3 de la tarde, casi en el mismo término que lo que puede durar una demora policial. Máxima que se investigaba un delito en principio de encubrimiento y que teníamos que ver si no estaba vinculado con la sustracción del BIR rodado que había sido en un mes anterior a eso. Decir que corresponde a un criterio de oportunidad es una cuestión que corresponde exclusivamente al Ministerio Público Fiscal, y eso así lo ha establecido incluso nuestro Tribunal Superior de Justicia. Por lo tanto, es inmiscuirse en políticas de un órgano al que no le corresponde opinar al respecto. La interpretación armónica de las normas del Código, como se establece, a ver, el Código es claro al establecer en el 111 lo que es la detención en casos de flagrancia, como lo fue en este caso, y, a ver, la persona recuperó la libertad en menos de 24 horas de estar detenido, y la Fiscalía optó, por política criminal, formularle los cargos, como entendió que correspondía hacer en este caso. Así que no entiendo, o sea, o no visualizo, mejor dicho, todas estas cuestiones que critica la defensa. Si entendiera que el 112, como él lo señala, lo está aplicable, a ver, aquí Blanco se quiso dar a la fuga en el momento, con lo cual inclusive teníamos motivo para entender que no hubiera sido sometido al proceso. Pero en definitiva, señores jueces, reitero, entiendo que la inadmisibilidad formal es la solución de la presente impugnación. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Vergel, respecto de la admisibilidad y respecto del tema que introduce la flagrancia. Sí, gracias. En relación a la admisibilidad, obviamente voy a ratificar la petición de que se la admita desde el plano formal. Reitero que, según mi parecer, se encuentra comprometida la libertad, o estuvo comprometida la libertad de Blanco en esta investigación, y es un agravio de tal magnitud que habilita la intervención del Tribunal de Impugnación. La actualidad del agravio, obviamente, no va a estar verificada en este instante porque el señor Blanco está en libertad. Se está cuestionando una decisión pasada, esto es del día 6 de mayo, pero claramente el perjuicio se verificó. El señor estuvo desde el día, como señala el señor fiscal, desde el día 5 a partir de las 6 de la tarde hasta el día siguiente privado de su libertad. Con lo cual el agravio sí se configuró por más que en estos momentos esté en libertad el señor Blanco. En cuanto a la aprehensión en flagrancia y lo que se menciona como peligro de fuga, esto también, en todo caso, es una valoración que hace en esta audiencia el señor fiscal, porque en su oportunidad la doctora Zavala
al no pedir ninguna medida de coerción, estaba reconociendo que no había peligros procesales. Nunca se mencionó el peligro de fuga, nunca se mencionó el peligro de entorpecimiento. Reitero, son las únicas dos circunstancias que habilitan la detención por parte de la Fiscalía. Y concluida la formulación de cargos, expresamente dijo que no iba a solicitar medidas de coerción. Está reconociendo que no existen peligros procesales, con lo cual esta circunstancia que nos viene a traer el doctor García, de que el señor quiso darse a la fuga, en todo caso debió haber sido materia de discusión en la audiencia de formulación de cargos. No lo fue, por ende no lo puedo tener por válido. Y en cuanto a la política, decisiones de política criminal, sí, por cierto que son decisiones que debe y le corresponde adoptar al Ministerio Público Fiscal. Lo que también es cierto que los jueces, ya sean de garantía o en este caso el Tribunal de Impugnación, deben efectuar un control de razonabilidad y legalidad sobre esas decisiones. No es, al igual que la potestad de detener, no es una facultad arbitraria que no está sujeta a ninguna normativa, no es una facultad justamente reglada, y son los jueces quienes deben decidir sobre dichas facultades y en todo caso sobre lo que se denomina política criminal. En definitiva, voy a solicitar, como lo dijera al comienzo, que se admita desde el plano formal esta impugnación y como segunda cuestión se declare la ilegalidad de la detención del señor Blanco. Muchas gracias. Una pregunta, doctor. ¿En qué afectaría a este proceso que se declare la ilegalidad de la detención? Tiene que ver con el que se resuelva sobre justamente las facultades que tiene la Fiscalía, en este caso concreto, para detener o no una persona. Si cuáles son las potestades que tiene el Ministerio Público Fiscal para decidir sobre la libertad de las personas. Pero yo le estoy preguntando en relación a este proceso, porque lo que usted estaría pidiendo, por lo que entiendo, es una decisión abstracta sobre las facultades que tiene o no la Fiscalía para detener. Bueno, si es abstracto o no, lo deberán considerar. Yo creo que el agravio es de tal magnitud que merece que el Tribunal de Impugnación se expida sobre esta circunstancia. Es decir, si la Fiscalía o no puede detener en las condiciones que le acabo de mencionar. Muy bien. Doctor Sommer, ¿alguna pregunta? No. Doctor. Bueno, el tribunal va a pasar a deliberar y en 5 minutos vamos a tener la decisión. 10 minutos, doctor. 10 minutos. Muy bien. 10. Bueno, el tribunal luego de deliberar ha llegado a una decisión por unanimidad y en este contexto el tribunal entiende que la impugnación efectuada por el defensor respecto de la detención ordenada por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la investigación de una causa es inadmisible en esta etapa. Consideramos que es inadmisible porque el agravio no es actual y lo que pretende el señor defensor es una declaración, digamos, una resolución meramente declarativa que no tiene ningún efecto sobre el proceso. Una de las preguntas que le hizo el tribunal era justamente cuál era uno de los efectos del proceso. Si bien los jueces, ante una detención ilegal, tampoco pueden hacer oídos sordos y podría haber una cuestión constitucional de por medio y un delito, entendemos, de acuerdo a lo expresado por el Ministerio Público Fiscal, lo dispuesto por el Código Procesal y que fue una cuestión infraganti, que no se dan, digamos, a primera vista. Pero sin perjuicio de ello, y si el defensor entiende que hubo una detención ilegal, lo que corresponde y el camino correspondiente es la denuncia pertinente, ya sea o ante el Ministerio Público Fiscal o recusando a los miembros y que se designen otros o ante el Tribunal Superior de Justicia, y esto corre por cuenta del defensor, la cuestión.
Pero no existiendo un agravio actual, no es procedente de ninguna manera la cuestión traída, digamos, a conocimiento de este tribunal de impugnación. Doctor Sommer, ¿quiere agregar algo? Brevemente decir que los motivos de agravio, o sea, la competencia de este tribunal de impugnación está limitada a los motivos de agravio que, como ya anticipara usted, deviene abstracto. Y aún haciendo un máximo esfuerzo en ejercicio del control de convencionalidad o de legalidad que estamos obligados a hacer, no advertimos manifiesta la legalidad indicada por el Ministerio Público Fiscal, ni menos aún las consecuencias que tendría para el proceso. Por lo tanto, agregar esto, que no hay, ni aún oficiosamente advertimos un agravio de tal entidad que más allá, que permita suplir alguna omisión de la parte recurrente en la fundamentación de la admisibilidad formal de este agravio. Gracias. Doctor. Bueno, en función de todo lo expuesto, el Tribunal de Impugnación resuelve por unanimidad declarar la inadmisibilidad formal de la impugnación deducida por el defensor sin costas, en virtud de no afectar el derecho de defensa en juicio. Eso es todo.